Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde tres nativos hablarán en español real sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Y hoy hablaremos de las peores experiencias con tutores de español. Así que ¡vamos! Y hoy con una invitada especial, nuestra líder del Departamento de Educación. Hola, ¿cómo estás, Vir? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Lista para hablar un poco? Vamos a hacer, como diría Osmel, caso cerrado de los distintos situaciones con las que se han encontrado distintos estudiantes, ¿no? Aquí las tenemos listadas, distintos subreddits, ¿no? Sí. Que Franco compartió, que Franco buscó. Y vamos a evaluar, no evaluarlas, vamos a discutirlas uno a uno y no sé si quizás alguno de nosotros haya sido una peor experiencia, puede ser. Tal vez somos el objeto de este post. Espero que no. No, pero vamos a descubrirlo. Muy bien, muy bien. Entonces, importante, ninguna de estas de Words Across, no digo sino viene de otros subreddits. Y bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Creo que esta parte es interesante. Creo que todos, cuando aprendemos algo con otra persona, siempre nos exponemos a tener una mala experiencia. Incluso digo, no solo cuando estás aprendiendo algo, en general creo que es parte de la vida, ¿no? El barbero, el mecánico. Sí. Uy, el barbero. Estuve 22, 24 años con el mismo barbero y después ha sido complicado. Pero bueno, entremos en materia, ¿no? Y vamos a estar mencionando las distintas experiencias y vamos a estar comentando, ¿no? La primera que tengo aquí, y la voy a leer yo primero y después ustedes me van comentando, creo que es un clásico. De hecho, nos pasó en Words Across una vez y tuvimos que tomar acciones. Sí. Dice, en la primera clase la tutora preguntó si al alumno le gustaban las latinoamericanas, si había salido con alguna y cuál era su tipo de mujer. Todo con música romántica de piano de fondo. Wow. El alumno intentó cambiar de tema y terminó bloqueándola. ¿Cómo lo ven? Wow, qué loco. Historia de la vida real. Según, bueno, sí, Franco se dio la tarea de investigar muy bien, de contar bien el chisme. Alto chisme. Es muy loco, pero creo que esto sucede mucho, sobre todo en los marketplaces, ¿no? Sí. Porque la realidad es que la mayoría, por ejemplo, si vamos a uno muy conocido, todos los conocemos creo, Italki, podemos ver cuando hay tutores profesionales y hay tutores de la comunidad. Sí. Y muchos de esos tutores de la comunidad es como, bueno, como literalmente cuando tú tienes un trabajo y de vuelta a casa enciendes Uber. Lo hacen de manera casual y tal vez no se ocupan de eso y no están acostumbrados a seguir ciertos estándares, tal vez son más propensos a ser desubicados, ¿no? Totalmente. Sí. Hay un punto que también creo que se puede malinterpretar a veces, que es la diferencia entre, estoy siendo amable, profesional, porque, realmente creo que ha pasado y pasa, donde confundes eso. Es más, es algo medio común, medio un meme. Sobre todo le pasa a las muchachas cuando son amigables, educadas, y una persona, normalmente un hombre, lo malinterpreta, ¿no? Creo que esa parte es relativamente común. Pero aquí creo que eso puede suceder desde el punto de vista del estudiante, no desde el tutor. Es verdad. Además que, bueno, ahí donde hablamos de este balance, no balance, porque tiene que ser profesional, pero hay veces que se mezcla el brindar confianza, el establecer una relación de confianza, pero siempre respetando al estudiante. Y bueno, hay veces que hay gente desubicada, como esta tutora, que, no sé, encontró la ocasión para, no sé, flirtear o algo con el estudiante que jamás debería ser aceptado. Y entiendo por qué el estudiante cierra la llamada, ¿no? Sí, también hay que hablar algo que, a ver, seamos transparentes, ¿no? A veces dentro de la sociedad y sobre todo en personas jóvenes también se da esto de que hablan de que, bueno, busca a alguien para, incluso se dice una expresión muy, muy controversial, que para mejorar la raza, ¿no? Y a veces puede suceder eso. Clásico. Puede suceder eso como que, no sé,
entre amigos, a veces entre bromas. No, bueno, mira, pero búscate una gringa. O Sí. mira, o búscate un gringo, ¿no? Que te lleve. Y la típica historia del inmigrante, Sí. bueno, que te lleve a Estados Unidos, que te lleve a Canadá. Sí. Entonces, a veces, digamos, no, estas personas que dan clases, que tal vez no son profesionales, vienen un poco con esa mentalidad y puede suceder. O a veces De acuerdo. simplemente no son capaces de controlar sus instintos y no son profesionales. Y creo que esto pasa con lo que tú dices, los marketplaces, ¿no? Porque si pasa en una plataforma, esto es algo que levantaría a un estudiante, nos haría saber si pasara acá o pasa en cualquier plataforma, porque también a veces los tutores que se lanzan a un marketplace con un objetivo diferente, pero bueno, Sí. yo hablo español, puedo enseñar el español, pero hey, te vas por otro lado, ahí no hay quien controle eso y por eso me imagino que sucedió esta... Estaba pensando si ha pasado realmente esto en Worlds Across y no lo recuerdo en esa dirección. En la otra sí, Sí. sí ha pasado, lamentablemente. Bastante. Y hemos con tenido piano. que tomar acciones. con un piano de fondo. Hemos tenido que tomar acciones donde un estudiante malinterpreta digamos, la amabilidad de una tutora y hemos tenido que tomar acciones, pero en la otra dirección, por ahora no, afortunadamente, esperemos que no pase, ¿no? Sí. Pero bien, hablemos ahora del segundo punto. ¿Qué tienes por ahí, Os? Este sería el tutor HDP. Porque, fíjense, ¿no? Es el tutor que te hace sentir miedo de hablar, es decir, que de alguna manera te hace sentir un poco intimidado, ¿no? O inseguro. A la hora de hablar. Y, bueno, puede hacer comentarios. En este caso, este es un caso real que estamos viendo acá. Este tutor le dijo a esta persona que hablas como un niño. Un estudiante B1 contrató a un tutor para una clase y para directamente practicar speaking, ¿no? Sí. Y esta persona, este tutor, le dijo que suenas como un niño. Otro caso tenemos por acá también, que otro tutor se irritó un poco al no, digamos, al estudiante hablar y le dijo que se iba a lanzar por la ventana después de terminar la clase porque su speaking era tan malo que iba a hacer eso. Imagínense. Una Terrible, locura, ¿no? terrible. O sea, creo que no sé si estoy pensando en que quizás eso estaba en la bio del tutor y ellos eligieron, no, quiero que me traten mal. pero La vida del estudiante, dices. sí, no, digo, cuando buscas el tutor y quizás en el tutor hay algo de su profile, corrijo errores violentamente. No sé, pero creo que es un poco difícil, o sea, creo que no suma demasiado, no suma nada. Digo, puedes ser crítico o más bien puedes corregir de una forma mucho más asertiva. Creo que nadie gana cuando le dices hablas como un niño, porque no importa lo duro que seas, Sí. no suma nada a la conversación. Aquí yo creo que también hay que ver el contexto, ¿no? Porque hay veces cuando estableces una relación con tu tutor y hay confianza, esta palabra de voy a lanzarme por la ventana después de que puede hiciste ser. algo, puede que si son amigos, de hecho esto me llama la atención porque jamás lo he dicho con un estudiante, pero hay estudiantes con los que yo he llegado a un Lánzate por la nivel de ventana. confianza en el que yo digo, dices esto y me voy jugando y el estudiante Claro. lo entiende, ¿no? Claro. Y creo que esto, obviamente, si lo estás planteando así como lo plantea acá este estudiante, no fue el contexto, pero pues, ahí es donde siento que los tutores, o un tutor, un profesor, debería leer al estudiante, saber también Sí. qué expresiones utilizas y también la cultura, ¿no? Puede que para ese tutor, aquí no estoy jugando al abogado del diablo, pero para ese tutor decir me voy a lanzar por la ventana, jugando, el estudiante lo entendió literal, porque además si lo dijo en español, puede que lo haya tomado literal y hey, esto afecta obviamente Sí. tu desempeño, ¿no? También vale la pena pensar en esa barrera cultural, ¿no? Sí. Respecto al humor, Sí. respecto a cómo nosotros en Latinoamérica en general hablamos de una manera a veces diferente. Hay personas que, dependiendo incluso el país específico, pueden ser como más extrovertidos o más directos o usar lenguaje no verbal, a veces como que puede sentirse un poquito disruptivo para alguien que está aprendiendo. También la virtualidad, estamos hablando de que todas estas experiencias fueron en una clase en línea.
Sí. Tú de repente puedes leer un poquito más la actitud de alguien cuando estás en persona y tú puedes decir, bueno, definitivamente él no quiso decir Sí. esto de mala manera. Pero es muy fácil sacar de contexto algo cuando primero eres un estudiante y no entiendes perfectamente lo que dijo la persona. Lo que dijo el tutor, ¿no? Tal vez lo dijo muy rápido, ¿no? Y tal vez te lo tomaste muy personal, ¿no? Sí. Puede suceder Sí. eso. Totalmente, coincido. Y creo que no se trata tampoco de ser condescendiente, ¿no? O sea, se puede corregir, se puede ser crítico, pero hay que siempre recordar, o uno como tutor siempre debe recordar la situación o la posición de vulnerabilidad en la que está la otra persona, ¿no? Justamente tenía una story hace poco con una estudiante que me decía, es importante, y ella, después de haber aprendido, sigue aprendiendo, pero después de este camino, se da cuenta empatiza con las personas que aprenden una lengua o que hablan otra lengua, entendiendo que un comentario, como un pequeño comentario mal puesto, mal alocado, puede ser la diferencia entre, hey, abandonar por completo tu camino o seguir adelante, ¿no? Y ahí esto pasa en muchos aspectos, ¿no? Por eso no solamente pasa en aprender algo, sino pasa también cuando estás trabajando alguna habilidad, cuando estás perdiendo peso o algo así, como que, no, pero perdiste solo 1 kilo en un mes. Sí. O sea, no, eso lo hace cualquiera y que voy al baño y hago eso. No, mentira. pero ¿sabes? Ese tipo de Claro. menospreciar el esfuerzo que le tomó a alguien es muy común. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, lo que mencionaba Vir, ¿no? De la confianza. Sí. Si hay un tutor que nos está escuchando, pues es muy importante esto, ¿no? Siempre ser muy empático. Totalmente. Sí, y aquí creo que también entra en juego cuando estás aprendiendo un idioma, particularmente los adultos, te sientes más expuesto, más vulnerable, y un tutor que enseña el español o cualquier idioma tiene que tener eso constantemente presente, que cualquier cosa que puedas decir que altere o que afecte al estudiante puede determinar si el estudiante continúa o no. Sí. Y entra lo del filtro afectivo, que siempre está alto. El estudiante que está aprendiendo un idioma tiene esa pared bien levantada, y es importantísimo que un tutor lo maneje en todo momento. Nunca debe subestimar cualquier comentario, porque puede pasar que el estudiante, bueno, ¿sabes qué? Me voy, no puedo con esto. Y de ahí, bueno, ya desertan. Totalmente. Aquí tenemos la tercera categoría de tutor. Vir, si quieres, lee qué tenemos por allí. Ok, aquí La experiencia. la tercera habla de ignorar la identidad del estudiante, y el caso que tenemos es de un estudiante puertorriqueño que el tutor lo mandó a Duolingo de vuelta. El caso es que la alumna había explicado que era puertorriqueña, que no usaba español desde hacía 10 años y que quería recomenzar desde lo básico. La profesora no leyó el mensaje, le habló como si fuera conversacional, suspiraba cuando no respondía y transmitía cómo puede ser que no sepas español. Finalmente la mandó a usar Duolingo. Duro. Fuerte. La verdad, a ver, yo no quiero, o sea, me parece todo mal, pero a mí, en mi opinión, suena más a un error de comunicación, Sí. porque primero, al parecer no leyó este mensaje, y por eso es clave que como aprendices, como estudiantes, si vas a algún marketplace a contratar a algún tutor, siempre seas muy específico y muy insistente con qué es lo que quieres, ¿no? Si es primera vez que vas a conocer, afortunadamente, por ejemplo, en plataformas como Worlds Across no sucede porque ya los tutores ven tu nivel, etcétera, y saben dónde estás. Pero si es primera vez que vas a conocer un tutor y lo contratas, pues debe ser muy claro, ¿no? Y acá yo no creo que haya sido ignorar la identidad, sino más ignorar el nivel. Porque al final no importa la nacionalidad, o sea, hay personas de África o de Asia que hablan un español excepcional, y de dónde sus orígenes o no tienen mucho que ver, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Y que siento que puede pasar, sobre todo en mexicanos de segunda, tercera generación que no han practicado el español en casa. ¿Y qué pasa? Se llama Jorge López. Y Jorge López llega a tu primera clase y
instintivamente... Supones que ya... Supones que... ¿Qué haces, Jorge? Dímelo, Jorgito. Y Jorge quizás es la primera vez en su vida que empieza formalmente el español. Entiendo cómo una persona que está aprendiendo y está en esa situación de vulnerabilidad, donde incluso ya ha sido juzgado por eso, pueda sentirse como que no, bueno, pero Osmel, no te entiendo nada de lo que me estás diciendo. Entiendo un poco. E igualmente creo que todo se resuelve con comunicación previa, ¿no? No porque me llame Jorge López significa que hablo español. Creo que eso ya lo hemos aprendido en Words Across, pero sin duda. Y entender que estás pagando por un servicio también, ¿no? Ajá. Al final sí, estás en tu derecho y en tu deber como para salvaguardar el dinero que invertiste ahí, Sí. de decir, hey, no estoy entendiendo, bájale un poco la Totalmente. velocidad porque no estoy entendiendo y tengo 10 años que no practico nada, por favor, más lento. Claro, saber que eres el dueño de esa clase porque la estás pagando, no tienes por qué soportar que el tutor Te juzgue. te juzgue o lidere sin tomar en cuenta tus Y preferencias. si no, reembolso. Miren, tenemos el cuarto caso. Dice, cuando profesores marcaban como incorrectas respuestas naturales en Latinoamérica porque no coincidían con el español de España. Creo que esto es muy, muy común. Cuando no te responden o no conjugan un verbo como tú quieres, ¿no? Ignorando que hay regionalismos, ignorando que quizás aprendiste mucho de tu español con un argentino, con un Sí, con las variantes mexicano, con un colombiano español. Y como tutor, ignorar esas variaciones, esos regionalismos o las variaciones regionales es un problema. Sí, o sea, yo no sé si en este caso habla de ignorar, sino más bien de deliberadamente juzgar y hacerle creer al estudiante, al aprendiz, que de no que es eso real está mal. español. De Que eso no es español. Ese no es español, eso está mal. Sí, sí, Y la verdad es que nada, eso no debería tener espacio para ningún profesional, ¿no? De estar juzgando ese tipo de cosas porque el español es muy rico y hay múltiples maneras de hablarlo, de usarlo. Sí, Totalmente. sí. Además que también es poco profesional, además de lo que es poco profesional, también es ignorar el hecho de que el español tiene tantas variantes. Puede pasar, en inglés también hay variantes, sí, pero en español tiene tantas variantes que tienes que vivir con eso y como tutor tienes que conocerlo e incentivarlo, no solamente defender tu variante, sea argentino, español, lo que sea, y menos con un estudiante. Eso es inaceptable. Totalmente, totalmente. Tenemos otro par de casos aquí que tienes por ahí, Dios. Bien, el siguiente dice, bueno, estás pagando, pero nadie te está enseñando. Y bueno, en este caso es de un tutor para que hacía de todo excepto B2, es decir, prometía revisión gramatical, pero siempre daba conversación. Mira, qué mantequilla, qué fácil. Sí. Después comenzó a hablar de sexo, política y religión. Se molestaba si el alumno discrepaba, no corregía los deberes y usaba el celular durante la clase. Claro. A ver, este caso yo creo que está relacionado con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que puede haber alguien que de repente en un marketplace para obtener más agendas y más clientes, más estudiantes, pone que, wow, ese es un súper experto en gramática y después te lleva como que, soy simpático. Te chamulla. envuelve con eso, sí, te chamulla. No, Chamulla. creo que es tristemente bastante común. pero sí, ¿no? Realmente creo que es inaceptable. Para uno como estudiante, uno aprendiendo un idioma y se nota demasiado cuando el tutor trata de chamullarte, ¿no? De mandarte por otro lado. Es como que no está bien. Dejas de aprender, termina siendo afectado el estudiante, obviamente. Pero el estudiante es quien debe detectarlo y nada. Claro, yo creo que ahí sí, tienes que fijarte mucho en las reseñas, las referencias de ese tutor. A ver, porque también está la otra cara de la moneda, ¿no? Y es cuando genuinamente hay un tutor que sí, que puede dar las explicaciones y da las explicaciones, pero el aprendiz o el estudiante se engancha con esas conversaciones. Y a ver, si uno le da pie, por ejemplo, es como que yo voy al barbero y yo en mi mente digo, no, el barbero es muy chismoso, me pregunta demasiadas cosas personales.
Y lo primero que hago cuando me siento en la silla con el barbero, mire, ¿y qué tal tu semana? ¿Cómo está tu familia? O sea, Y bueno. como que también uno puede dar de alguna manera pie a eso, ¿no? Totalmente. Estoy diciendo, es otro tipo de caso, pero hay que ver también si uno no dar nunca pie a eso, si no es lo que uno está buscando. Porque hay muchos estudiantes que sí están buscando Sí. algo Y conversacional. es válido, también. es válido 100%. Simplemente, bueno, hay que hacer match con tus expectativas y lo que te están entregando. Creo que puede pasar relativamente fácil. Esta situación fácilmente puede pasar. Otro profesor pasaba la clase contando historias sobre su vida en inglés, saltaba caóticamente entre temas, no seguía el libro y no daba deberes. El principiante se sentía que estudiaba completamente solo. Creo que cuando te gusta hablar mucho de ti mismo, puede ser eso que algo bastante común, ¿no? Igual, nada positivo. Nada positivo. Creo que a mí me pasaba lo contrario. Dejaba que me contaran mucho su historia y yo soy muy buen oyente. Entonces, Modo sí. terapeuta. Sí, Que sí, cuéntame sí. más. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Y dónde fue esto? Y bueno, a veces se extendían un poco las conversaciones. Igual está bien si tu objetivo es conversar. Sí. Como tutor también tú alientas a que el estudiante converse, eche sus chismes, Chuchuché. pero que sean obviamente utilizando el español. Pero aquí creo que entra también en juego esto de decir, como estudiante, si ya estás en la clase y estás notando esto, que tú pongas los límites y digas, mira, yo estoy pagando para esto, toma tú el poder, ya que el tutor no Y me deja está de guiando contarme como tu vida. debería. Exacto. A mí no me interesa tu podcast. Sí, la realidad a veces como por no ser grosero, tal Sí, vez es difícil. uno se guarda, porque todos de alguna manera hemos estado en alguna de esas situaciones Sí. y como que a veces como que nos quedamos callados y simplemente esperamos que pase rápido el tiempo. Y bueno, Incómodo, y al tu final plata corriendo ahí. y al final vamos a Google Maps y una estrella. O Sí, sea, sí. también digo, uno aprende con esas experiencias a elegir mejor, ¿no? Sí. Después. Bueno, Ir, ¿qué tenemos en la última de las experiencias? Bueno, habla de los estándares, el mínimo de estándar profesional que debe tener, que debe tener un tutor. Y aquí nos habla de una vez que una tutora dio una clase dentro de un auto que se estaba moviendo, un carro que estaba en movimiento. Una tutora se levantaba y desaparecía durante las sesiones. Finalmente, dio una clase desde el auto mientras manejaba y estaba acompañada por su familia. Esto es una locura. Manejaba, qué loca. Pero recuerdo una situación, no pasó en Worlds Across, pero me la comentaron de una tutora, un tutor que un día estaba dando una clase en la calle y lo robaron, lo atracaron. Oh, wow. Y le decía al estudiante, dame 5 minutos porque me acaban de robar, voy a atrapar al ladrón, déjame que corro y vuelvo a la llamada. ¿Qué? Wow. Y el estudiante quedó, ¿qué hago? ¿Denuncio esto? ¿Qué hago? Wow. Es una situación extrema, pero es algo que no debería suceder jamás. El entorno de una clase no tiene que ser, por supuesto, un salón, pero tiene que ser un lugar tranquilo, con las condiciones o la calidad técnica mínima, porque es un entorno profesional. El tutor debe tener siempre eso presente, ¿no? Saben que una vez sí nos pasó en Worlds Across una tutora que mientras estaba en su proceso de ingreso, todo perfecto. Y de repente nos llegaron tickets que esta tutora está dando clases desde la peluquería. Desde la peluquería. El mismo día dio como 4 clases desde la peluquería. Dale, eso fue terrible. Sí. Creo que es la experiencia más cercana a algo similar. Fue muy loco, indignante, pero a la vez muy gracioso. Tengo que admitirlo porque sí, es como que... ¿En serio? ¿Cómo lo lograste? O sea, probablemente la peluquería es uno de los lugares con mayor ruido sí. y múltiples Movimiento. personas hablando. Sí. ¿Cómo pretendías, o sea, y que no se notara? Mientras te alaban el cabello, tú estabas... Sí, Era la más difícil conjugación. hacerlo, implementarlo, Sí. o sea, de verdad que cambiar la cita de la peluquería. Sí. Era increíble. Bueno, obviamente las tutorías no siguen con nosotros, pero sí, creo que, de nuevo, el tema estándares, creo que es lo mínimo que uno debe exigir cuando paga por un servicio, cuando paga en este caso por una clase, ¿no? Por supuesto. Obviamente hay momentos en los que, bueno, una conexión a internet puede fallar, estamos en el mundo, a los estudiantes, a los tutores, pero creo que no debería ser
lo normal, ¿no? Sí, creo que muchas personas a veces pueden llegar a suponer como que, bueno, acá, o sea, cuando hablo con un tutor o cuando tomo una clase, pues ¿será que siempre es así? ¿Será que siempre dan las clases, que todos dan las clases desde una peluquería? Y no, o sea, yo creo que debes siempre fomentar desde ti mismo como aprendiz de que esperas el más alto estándar de calidad. Sí. Y si no, pues pide un reembolso. Realmente creo que eso es importante. Sí, creo que estamos en un mundo y sobre todo cuando se ofrece un servicio, o sea, las expectativas son, esperar un estándar mínimo, no es como que no, si vive en Colombia o en México o en Argentina, no. De verdad podemos estar a la altura. Y que no porque sin sea problema. virtual lo vas a dar desde donde sea, Así en la es, claro, peluquería, así es. donde sea. Pero bien, entonces, vea, para ir cerrando, la verdad es que creo que uno como aprendiz, ustedes como aprendices, de nuevo, creo que exigir el mínimo de respeto, el mínimo de conciencia con un proceso que te hace, te pone en una posición vulnerable, creo que es lo mínimo que debes esperar, ¿no? Y nuestra responsabilidad como tutores es, estar a la altura, ¿no? Sí, y por último agregar de que, bueno, también tú asegúrate de mostrar ese mismo respeto, ¿no? Totalmente. A veces te puede suceder que, no sé, voy en el tráfico o voy en el metro. Pues la realidad no es tampoco un lugar óptimo para tomar una clase. O en la cama. O en la cama. Pasado. Eso nos pasó muchas veces estudiantes y realmente tampoco es eso, ¿no? Ver parte y parte. Totalmente. Que también eso afecta tu aprendizaje. Si no estás con el foco en la clase porque estás haciendo otra cosa que se puede entender, pero obviamente para un tutor es diferente, la exigencia es mayor, pero tú como estudiante es importante que sepas que el no tener tu propio espacio para tomar la clase, tu propio ambiente bien adecuado, eso también va a perjudicar cómo aprendes. Particularmente si es una clase one-on-one. Si estás consumiendo contenido no hay problema, pero en una clase es importante también mantener ese estándar. Y bueno, señores, ahora les toca a ustedes. Dejen en los comentarios si han tenido experiencias negativas con tutores. Obviamente, si es en Words Across, no lo pongan. No, mentira. Escriban lo que quieran. Ahí estaremos revisando los comentarios. Y señores, señoras, nos vemos en el próximo episodio de Words Across Spanish Podcast. Chao.